Este es un Mazda RX-7 de 1984 y es un increíble deportivo clásico. El RX-7 original ahora tiene 40 años y cuenta con un motor rotativo y un tamaño increíblemente pequeño. De hecho, tiene aproximadamente el tamaño de un Mazda Miata moderno. Hoy voy a hacer una reseña del RX-7 FB y mostraré todos sus detalles, peculiaridades y características. Bien, voy a empezar con los detalles peculiares y características del RX-7 original, con una visión general del coche. El RX-7 se vendió desde 1978 hasta 2002 y tuvo 3 generaciones diferentes durante ese tiempo. El coche original, es conocido por los entusiastas como el RX-7 FB y se vendió desde 1978 hasta 1985. Luego vino el FC en los años 80 y 90 y después el famoso FD de mediados y finales de los años 90. El FD es probablemente el más conocido porque era el más potente y hermoso. Pero el FB, este coche, fue de lejos el más popular. El 60% de todos los RX-7 jamás fabricados fueron FBs, así que la mayoría de los RX-7 son de este modelo, a pesar de que hubo 3 generaciones diferentes, y el 80% de los RX-7 FB se vendieron aquí en los Estados Unidos. Este coche fue un éxito rotundo para Mazda en los últimos años 70 y principios de los 80, especialmente aquí en América. Como en cualquier RX-7, la gran historia de este coche es el motor rotativo. No voy a entrar en detalles técnicos sobre qué hace que un motor rotativo sea diferente de un motor de combustión estándar con pistones y cilindros. Pero básicamente es como 2 Doritos gigantes girando. El diseño del motor rotativo se desarrolló hace décadas y fue utilizado por varios fabricantes en diferentes momentos. Pero fue Mazda quien se hizo famoso por ello, especialmente al llevar los motores rotativos a la era moderna con el RX-7 y luego el RX-8, que se produjo hasta la década de los 2010. Mazda incluso ganó Le Mans con un coche de motor rotativo en 1991. El 787B ganó, demostrando que el poder rotativo tiene algunos beneficios interesantes. En cuanto a este coche en particular, como ya he dicho, el RX-7 FB se vendió desde 1978 hasta 1985 y durante ese tiempo se ofreció en básicamente 3 series diferentes. Este es el modelo del 84, de tercera generación y ya tardía. Cuando el FB salió por primera vez tenía alrededor de 100 caballos, pero para el 84 llegó aproximadamente a estar en 135. Puede que no parezca mucho, pero este coche solo pesa un poco más de 2.400 libras, lo cual es realmente sorprendente. De hecho, el RX-7 llegó a conocerse como un coche musculoso e impresionante en la era del FD, pero los primeros RX-7 eran más parecidos al Miata en términos de concepto. Coches deportivos pequeños, compactos, ligeros y de baja potencia que te proporcionaban una emoción sin ser demasiado rápidos, siendo honestos. Este coche, con solo unas 169 pulgadas de largo, se encuentra entre un Miata moderno y un Boxster moderno en cuanto a su longitud total. No era un coche grande ni pesado, por lo que no tener tanta potencia no era un gran problema. En cuanto al nivel de equipamiento de este coche, es un modelo GSL-SE, lo cual suena un poco enigmático, pero era el modelo de especificaciones más altas en ese momento. La versión base era el RX-7 7S y podías actualizar al GS, luego podías actualizar al GSL, que era el modelo de lujo más alto, y luego podías obtener el SE, que agregaba algunos equipos deportivos. Tenía frenos más grandes que un GSL estándar, también tenía suspensión más deportiva para un manejo mejor y un enfriador de aceite para ayudar a mantener las cosas más frescas. Así que este es el RX-7 GSL SE. Muchas letras con un número. Hablemos de ese nivel de equipamiento superior del RX-7. Al abrir la puerta de este coche te encuentras con un mar de color rojo, empezando por estos asientos de cuero rojo. Se ven muy a lo coche deportivo de los 80, porque lo es. Todo lo de adentro es rojo. No solo los asientos, el borde del volante es rojo, el panel de las puertas interiores es rojo, la alfombra, las alfombrillas de freno de mano, el selector de cambios, todo es rojo dentro del coche.
No se pensó en tener asientos rojos como en los coches modernos con interiores rojos. Aquí todo debería ser rojo y la excepción era el conjunto de controles centrales, que es plateado, una combinación de colores muy de los 80, rojo enmarcado con plateado en el centro. Un par de cosas interesantes sobre este conjunto de controles centrales es que arriba tienes las salidas de aire acondicionado que tenían interruptores individuales, uno para izquierda y derecha y luego otro para arriba y abajo. Supongo que en los 80 no se les ocurrió la idea de tener un solo interruptor para eso. También tenías esta unidad principal de estéreo, que es profundamente de los 80. Tienes todos estos instrumentos aquí como si pudieras escuchar profesionalmente la canción que fuera y saber exactamente qué tenías que subir y bajar. Y sé que algunas personas me van a decir, oh, sí, yo sí lo sé, pero en realidad no lo sabías. Era un exceso total, pero en los 80 muchos coches tenían todas esas cosas. Aunque en este coche el control de estéreo más interesante está entre los asientos, y es este. Es una palanca de sonido. Puedes elegir exactamente dónde quieres escuchar la música, adelante, atrás, izquierda, derecha, colocando precisamente la música en el altavoz que quieras escuchar para optimizar tu experiencia de sonido dentro de tu RX-7. En esta área de la consola central también tienes el selector de marchas. Este coche tiene una transmisión manual de 5 velocidades con una funda roja. No hay 6 velocidades, pero se podía conseguir el RX-7 con una transmisión automática, cosa que no sé a quién podría interesarle cuando la mayoría de las personas buscaban las versiones manuales para este coche. Otro control interesante está encima de la cabeza. Tenéis esta especie de tornillo que se podía girar. Esto es para el techo solar. Si lo giras un poco, abrirá el techo solar para ventilar, pero si sigues girando, en realidad soltarías el techo solar y podrías quitarlo por completo del coche si quisieras y tener una experiencia de techo descapotable en tu RX-7. Después podías poner este deflector de viento en el techo, que por supuesto era rojo. Lo ponías y el viento soplaría sobre ti incluso si tenías el techo solar quitado y disfrutabas del aire libre. Otra cosa interesante que aparece en el RX-7 original son los faros. Enciendes los faros y emergen del frente de este coche. Era una cosa muy de los 80, aunque todavía siguen siendo geniales. Faros emergentes. Curiosamente, en este RX-7 tienes un pequeño botón aquí a la izquierda del volante. Puedes presionarlo y los faros se levantan sin encenderse. La gente me ha dicho siempre que esto era para limpiarlos. Si quieres limpiarlos y no los quieres encender, simplemente puedes hacerlo levantándolos presionando el botón. Y luego lo vuelves a presionar y se cierra. Sorprendentemente, el interior de este RX-7 es bastante lujoso. Ya he dicho que tiene los asientos de cuero sobrecargados, pero hay más. Tiene características agradables, como ventanas eléctricas, los interruptores están aquí en la consola central, junto al joystick de sonido. Tenéis espejos eléctricos a la izquierda del volante, ahí está el interruptor y puedes usarlos para ajustarlos. Control crucero, puedes verlo aquí, y tenías aire acondicionado, que no era muy habitual ni estaba asegurado en esta época para estos coches. Es impresionante que tuvieras todas estas comodidades en un coche que aún lograba pesar alrededor de 2.400 a 2.500 libras. Habrás pensado que para reducir el peso habrían eliminado un montón de cosas. Y no, tiene cosas agradables y un peso reducido para esa época. Una cosa que este coche no tiene es dirección asistida, es manual y es difícil cuando estás girando a una baja velocidad, aunque se siente agradable y comunicativo cuando vas más rápido, de lo cual hablaré en unos minutos. Pasamos al área de carga en el RX-7, a la cual se puede acceder presionando un pequeño botón a la izquierda del volante en la parte inferior del tablero del conductor. Presionas ahí y se abre, luego puedes levantar el cristal y acceder al área de carga. Solo se levanta el cristal. Todo lo demás permanece en su lugar, lo que significa que tienes una altura de carga bastante alta. Si intentas colocar algo pesado, tendrás que levantarlo bastante alto. No solo por encima del parachoques, sino también por encima de las luces traseras e incluso sobre parte de la carrocería para meterlo. Pero una vez que lo hagas, descubrirás un área de carga bastante grande. Hay un espacio decente y está completamente conectado al interior, en caso de que tengas un objeto largo y gigante que quieras llegar hasta los asientos. Puedes hacerlo si así lo deseas. Y por cierto, hablando del almacenamiento, justo detrás de los asientos tienes estos paneles alfombrados. Ábrelos y tendrás aún más espacio de almacenamiento aquí. Esto es para objetos más pequeños y es cerrable con llave, así que si quieres mantener tus cosas ocultas o fuera de la vista, puedes colocarlas aquí.
Un par de cosas interesantes sobre el cristal trasero es que primero me encanta cómo el ensamblaje del limpiaparabrisas siempre se adhiere. Esta gran pieza de plástico simplemente se coloca en el cristal, no es bonito, pero al menos lo cubrieron. No es atractivo tener una especie de añadido en el cristal trasero. Es interesante que la única ubicación donde se muestra RX7 es en la parte trasera del coche, en la manija del cristal trasero. Se ve en la carrocería sobre las luces traseras que dice Magda y GSLSE. Supongo que pensaron que el nivel de equipamiento era más importante que mostrar el nombre del modelo del coche, el cual está relegado a esta pieza de la manija de cristal de forma sutil en la parte trasera. Pero ese emblema trasero no era el único lugar en el exterior del coche donde decía RX7, también tenías estos emblemas en los guardabarros que decían Magda RX7 en ambos lados. De esta forma sabías lo que estabas viendo cuando te acercabas a este coche. En el lateral, algo interesante es que el espejo retrovisor interior es increíblemente pequeño, realmente diminuto. Conducir este coche y mirar por esos espejos es imposible, pero el estándar de la época era así, y es lo que necesitabas. De hecho, en esta era tenías suerte si tenías un espejo retrovisor del pasajero. Muchos coches aún ni lo tenían, o lo tenían súper pequeño. Otra cosa que vale la pena mencionar en el lateral de este coche son las llantas, increíblemente pequeñas según los estándares modernos. Son llantas de 14 pulgadas, ridículas, pero encajan con el aspecto del coche. Eran pequeñas y bajas. Y esas llantas eran todo lo que necesitabas y son geniales hoy día. A medida de que los coches se han vuelto más grandes, los arcos de las ruedas también, así que se veían bien en ese momento. Y hablando del diseño, lo otro notable de este coche es el frontal con una forma de cuña, característico de los coches deportivos de finales de los años 70. El Porsche 928 era famoso por eso, y surgieron más coches con un frontal de forma de cuña en ese periodo. El RX7 estaba entre ellos. Tenía este aspecto muy distintivo que evocaba una época en particular, lo que hace que este coche sea especialmente agradable y nostálgico. De acuerdo, conduciendo el FB RX7. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que conduje un RX7. Hace un par de años hice un vídeo sobre el RX8 y me encantó. Sin embargo, no he conducido un RX7 desde que hice un vídeo sobre un FD hace unos 6 años. Lo que hace que estos coches sean geniales es el motor rotativo, es un factor distintivo. Es único y especial, hace que estos coches sean más interesantes, atractivos y emocionantes que un Nissan Z de la época. Pero no solo es genial porque el motor sea una curiosidad, sino porque es un buen motor. Me encanta conducir coches con motor rotativo. A los rotativos les encanta subir de revoluciones, y lo hacen con una suavidad que los motores de pistón y cilindros regulares simplemente no tienen. Los motores rotativos se ponen en marcha y lo hacen de una manera maravillosa. Esa es la línea roja de los 6000 revoluciones. Y es un motor tan suave para acelerar que hace que te diviertas mientras avanzas. ¿Escuchas eso? Escucha ese pequeño pitido. Es una advertencia que te dice, hey, será mejor que cambies de marcha. Este coche no es tremendamente potente, pero lo genial de él es que es divertido. Puedes exprimir el rotativo, sentir esa suavidad y llegar al sonido de la línea roja y disfrutarlo. ¡Mola! El coche en sí mismo, incluso más allá del tren motriz, es simplemente maravilloso. Tiene un equilibrio fantástico, se siente genial. La dirección manual es un poco desastre a velocidades bajas, realmente difícil de mover, incluso en comparación con otras direcciones manuales es muy dura. Pero a altas velocidades se siente genial conducir este coche, en realidad es muy agradable moverlo en las curvas. Tienes mucha más diversión de lo que obtendrías en coches modernos con dirección asistida electrónica. Este coche transmite esa sensación de que tú eres quien debe hacerlo. Y no quiero decir que se siente como un car como todo el mundo, pero con ese peso de 2400 libras y con esta dirección, realmente siente que estás teniendo un gran efecto en el coche, como si estuvieras girando la rueda y divirtiéndote mientras conduces, incluso si no vas demasiado rápido. Puedes reducir la marcha, hacer un punta tacón y continuar en las curvas sintiendo esa diversión, y eso es genial en este coche. Dicho esto, tiene algunas desventajas como la falta de aceleración, pero tiene buen equilibrio. No es especialmente rápido, pero incluso cuando estás exprimiendo el motor al máximo, disfrutando del rotativo, no estás yendo demasiado rápido en ningún momento durante este proceso.
Además es bastante estrecho aquí dentro, tengo el asiento completamente hacia atrás y yo como conductor más alto, mi rodilla presiona un poco contra el volante cuando estoy pisando el embrague. Es más ajustado de lo que esperaba, especialmente porque se vendieron mucho y fueron muy populares. Por lo general cuando te subes a un coche que se siente así de ajustado es porque es un coche de nicho, pero este no lo es. Sin embargo, salieron a finales de los años 70, pero así es como eran muchos de los coches deportivos de esta época. Con todo eso creo que el coche está bastante bien, es pequeño, divertido, manejable, no son muy rápidos según los estándares modernos, pero bueno, si quieres una experiencia completamente diferente, un coche de 40 años con motor rotativo, peso de 2.400 libras es una opción. Definitivamente tiene un toque nostálgico y no son tan caros como podrías pensar, porque aunque son especiales, guays y nostálgicos, se fabricaron muchos. Y así es el FB Mazda RX-7. El RX-7 original es un coche deportivo genial y clásico, con una potencia rotativa única y especial. No tiene mucha potencia, pero sigue siendo emocionante de conducir, y estoy contento de haber pasado el día con el FB. Puedes comprar uno de estos en Cars and Beats. En fin, ahora es el momento de darle al RX-7 original una puntuación en la Dodge Score. Y la puntuación para este coche es de 41 sobre 100, lo que coloca al RX-7 FB al lado de algunos coches relevantes. Este fue un coche deportivo impresionante en la década de 1980 y es divertido de conducir con una gran potencia rotativa. Es lento, pero no lo compras por su velocidad máxima, lo compras por la experiencia, la sensación retro, la nostalgia y el suave motor rotativo. El RX-7 cumple con todo eso y este especialmente bien.